Bien, nosotros queríamos compartir una reflexión acerca del aprendizaje que podemos tener nosotros en el desierto. Y vamos a tomar allí la vida de Moisés metido en el desierto. No sé si usted se siente que está como metido en un desierto. ¿Sabe lo que es vivir en un desierto? Lo que pasa es que nosotros en nuestra vida cotidiana no sabemos qué es vivir en un desierto. Usted puede ir a los médanos de Coro, cuando mucho pues. Y entonces pensar que eso es un desierto. No, vivir en un desierto es una cuestión que hay que enfrentarla con una entereza monumental, porque ahí no queda que usted va a conseguir una persona con quien hablar, a quien confesarle sus culpas, con quien descargar sus problemas. Ahí usted está solo, a la deriva. Pero precisamente nuestro hermano, nuestro amigo Moisés, se encontraba en una situación en la cual estaba confrontó muchísimas cuestiones para su vida que resultaron en una formación interesante. Pero antes de esto, fíjense que Moisés fue criado no en un desierto, ni en un rancho, ni en un barrio, ni por personas que no tenían dinero, de bajos recursos. Moisés fue criado en un palacio, donde todo, no es que tenía sus necesidades satisfechas y cubiertas, no, sino que tenía en abundancia, pero en demasía. Dice en Éxodo 10, usted para entender o para estudiar acerca de toda la vida de Moisés, se puede estudiar todo el libro de Éxodo, leerlo esta semana. Es bien interesante cómo el Señor obró en la vida de este hombre. En Éxodo 10, en la nueva versión internacional, dice que ya crecido el niño, se lo llevó a la hija de Faraón, que era la mamá de Moisés, la mamá que lo dio a luz, y ella, la hija de Faraón, lo adoptó como hijo suyo, y además le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo saqué del río. Entonces fíjense, Moisés fue hijo de la hija de Faraón, hijo o nieto del rey de las naciones más poderosas del mundo. Egipto era para el momento el imperio dominante. Yo no sé si usted recuerda que unos capítulos más atrás, hablando de la vida de José, creo que como el capítulo 30 por ahí de Génesis, un tiempo más atrás, unos 400 años antes que esto, resulta que a Egipto llegó una persona, José, y José hizo de Egipto un país donde había muchísima abundancia. Y otras naciones que pasaron una hambruna, venían a Egipto a comprar comida. Fíjense, la posición de Egipto era una posición súper privilegiada por sobre todas las naciones. Su ejército era un ejército poderosísimo. Ellos tenían pueblos que eran, para ellos eran sus súbditos. Bueno, en ese ambiente se crió Moisés como hijo de la hija de Faraón. En Hechos 7:22, el mártir Esteban, nuestro hermano Esteban, en su discurso a los sacerdotes, escribas y fariseos, le está hablando esto. En 7:22 le dice: así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabra y en obra. Fíjense cómo Moisés vivió, según algún detalle interesante que esgrime allí Esteban. Instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y llegó a ser poderoso en palabra y en obra. Era un príncipe de la realeza en una nación superpoderosa, donde cuando él caminaba en algún lugar, eran lugares hermosísimos, limpiecitos, y donde la gente se arrodillaba delante de él, donde la gente lo reconocía. Cuando él llegaba a un lugar, todo el mundo lo halagaba, todo el mundo hablaba bien de él, y ahí el que le ocurriera hablar mal de él. Era una persona con unos grandes privilegios. Allí se crió nuestro hermano Moisés. Ahora, ¿qué aprendió Moisés en Egipto? Por supuesto, de la cultura egipcia y todos sus adelantos tecnológicos, científicos, nosotros podemos encontrarlo en History. No, mentira, los libros de historia. Usted se pone a leer los libros y ve más o menos cómo
cómo era la cultura egipcia, una cultura súper avanzada tecnológicamente. Y Moisés aprendió muchas cosas allí. Como un príncipe, él aprendió, tuvo una educación especial, solamente la educación que se le daba a la realeza. Le fueron a enseñar todas las habilidades para ser un rey. Para nosotros entender cómo se criaban los hijos de los reyes, hoy en día se nos resulta un poco dificultoso, porque nosotros principalmente no tenemos reyes hoy en día, salvo el rey de España y la reina de Inglaterra, que es un adorno. Nosotros tenemos gobernantes, y entonces generalmente los hijos de los gobernantes, que es como decir los príncipes, en la mayoría de los casos son unos patiquines, es decir, no les gusta hacer nada. Cuando el esfuerzo mayor que hacen es levantarse del sillón donde están jugando Wii para abrir la nevera y ver qué tienen ahí. Así se crían los príncipes en el día de hoy. En el pasado no. En el pasado el que era hijo de un rey tenía que aprender todo lo que significaba ser un rey. Los príncipes inclusive tenían que ir a las batallas y tenían que ir delante de los ejércitos. Tenían que ser héroes de guerra para que cuando ellos se levantaran en un lugar y ellos dieran alguna orden o hicieran alguna crítica, la gente decía: oye, este tipo tiene moral para... ¿Entiendes? Estos eran los príncipes. Moisés aprendió a ser un rey. Aprendió conocimientos estadísticos de números, pues. Esa estadística, llevar todo lo que son logística, ver cuántas personas pueden ser alimentadas, esa es la estadística. Pero aparte de eso también aprendió a ser un estadista, que es un jefe de Estado, un Estado. ¿Verdad? Saber cómo podía enfrentar tal y cual dificultad. Este tipo de cosas la absorbió Moisés. Tuvo conocimientos matemáticos. Recuerden que los egipcios tenían muchos conocimientos y adelantos en la parte matemática, ¿verdad? En la arquitectónica. Moisés vivió entre pirámides, colosos. Usted vio que ya la arqueología, los científicos arqueólogos han desenterrado ciudades, han reconstruido ciertas zonas, y entonces nos ayudan a ver cómo era la cultura egipcia en los tiempos de Moisés. Bueno, unas ciudades espectaculares con pirámides gigantescas, imágenes gigantescas, todas unas construcciones inmensas. Bueno, eso no se construía así como vamos viviendo. No, eso tenía que ser con una planificación y un conocimiento estratégico. Esto lo adquirió Moisés. Los conocimientos, por ejemplo, en metales. La parte de la metalurgia, también ellos tenían muchos adelantos. Lo que era el herraje para los carros de guerra, tenían, por ejemplo, las armas, la cuestión es el forjamiento de oro, de piezas de bronce, de cobre. Todo eso era tecnología de punta. Bueno, estos conocimientos también los adquirió nuestro hermano Moisés. Astronomía, que no era que él sabía quién era signo Virgo y quién era signo Sagitario. No. Astronomía era que estudiaba las posiciones de las estrellas, que veían cuáles eran los buenos tiempos, los malos tiempos, qué se auguraba con esto. Digamos que lo que hace hoy el INAMEC en el día de hoy, estos conocimientos científicos, los egipcios tenían mucho manejo de esto, aunque nosotros sabemos que lo utilizaban muchas veces en la parte religiosa, eso lo saben. Adquirió también Moisés, aparte de esto, muchísimos conocimientos que adquirían personas en las mejores universidades, en los mejores centros de estudio en Egipto. Formación para gobernar férreamente. Aprendió a gobernar de una manera férrea, tú sabes, gobernar sin titubeos, sin blandenguería. Gobernar diciendo: yo digo que es así tiene que ser. Y el que se rebelaba y decía: no, usted está equivocado, mi príncipe, lo mandaban a quitar la cabeza. Así tal cual. Él aprendió esa manera de gobernar. Así gobernaban los reyes en el pasado. Él aprendió esa manera. Y aprendió también a tener una mentalidad de realeza. Es decir, Moisés no pensaba, nosotros por ejemplo, en nuestro caso,
generalmente los que estamos aquí no sabemos cómo piensan los príncipes y los reyes. No son nuestras esferas, no estamos metidos en eso. Por ejemplo, nosotros pudiéramos entendernos perfectamente con Bill Gates. Muy difícil que nosotros nos pongamos a conversar con él y pasemos un fin de semana hablando y nosotros le digamos, bueno, estoy reuniendo esta semana, si me logro comprar un par de zapatos. Cuando el tipo está hablando de que compró un edificio, que hizo un conglomerado, que la empresa tuvo que inyectar 50.000 millones a esta, y nosotros no entendemos esa parte. Bueno, Moisés adquirió una mentalidad de regresa, una mentalidad donde no existía la miseria, donde no existía la escasez, lo poquitico. Ay, no me rendí esto. Esa no era su mentalidad. Él adquirió esa mentalidad donde había superabundancia, donde él solamente decía, y ahí estaba todo lo que necesitaba. Esto es tener una mentalidad de reyes. Y aprendió a compartir también con gente, tú sabes, de las altas esferas del gobierno. Moisés no se la pasaba con la gente menospreciada y marginada, con los pobres. No, Moisés compartía con gente de plata, gente de poder. Bueno, este fue el ambiente donde estuvo Moisés sus primeros 40 años. ¿Qué le parece? Comodidad. Una persona que no le faltaba absolutamente nada. Una persona que estaba en todas las cosas. Todo lo que se proponía hacer lo hacía. No tenía ningún tipo de limitaciones cuando él decía, oye, quisiera arreglar el carruaje, poner unos cauchos nuevos. No estaba como uno, oye, ¿cuánto tardan los cauchos ahorita? No, fíjate, esta persona, él se crió en un ambiente donde no le faltaba nada y donde él era uno de los principales de ese ambiente. Ahora, fíjense que esta formación a Moisés lo hizo un hombre, primero, arrogante, un hombre que gobernaba, que se creía lo que él era, y él era, en realidad se creía una gran cosa, pero la verdad es que era una gran cosa. Es verdad lo que él se creía. Pero fíjense cómo él responde. Ante una dificultad que se presentó, y él tenía su visión particular de los hechos, de qué es lo que se estaba presentando en ese lugar, porque él ya había sido instruido en muchas de las cosas, porque él fue criado, gracias a Dios, por su propia mamá, sin saber que era su mamá, pero su mamá seguramente le compartió acerca de la cultura hebrea, las leyes del Señor, todo, le compartió muchas cosas, y él tenía una inquietud en su corazón acerca de ayudar a los judíos. Pero fíjense cómo lo hizo. Dice Éxodo 2, 11 al 15, un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias, sus hermanos de sangre. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a un lado y al otro como para una navaja. Mira para un lado, mira para el otro, no ve a nadie. Y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir y al ver a dos de los hebreos que peleaban entre sí, les preguntó al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? Fíjense, ve cómo él hace las cosas, como él aprendió así, pues él era un príncipe, él sabía cómo se manejaban las cosas. Y el otro le dijo, ¿quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién te mandó a ti? ¿Tú eres gobernante de nuestro acaso? Es como le salieron con eso. ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Entonces cuando escuchó esto Moisés le causó temor y pensó, esto se supo, ya esto lo sabe todo el mundo, y efectivamente, ¿verdad? El faraón se había enterado de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se sentó junto a un pozo. Ahora fíjense de donde cambió la realidad. El tipo que estaba en la buena vida tuvo que salir huyendo a un desierto, a un pueblo donde era un pueblucho, donde la gente lo que hacía era comer, la comida más exquisita era queso de chiva, de cabra, cosas así. Cuando él estaba acostumbrado a sus manjares, cuando él en Egipto quería comerse las mejores comidas, y ahora si él quería comer y tenía que cocinar.
Fíjense lo que le pasó 40 años después. Ahora miren este cambio. Éxodo 21-22 dice que Moisés convino en quedarse a vivir en casa de aquel hombre. Bueno, ustedes más o menos conocen la historia. Él defendió a una muchacha, resulta que la muchacha era hija de un señor que se llamaba Reuel o Yetro, y entonces él se enamoró de una de las hijas, la hija se enamoró de él, entonces que bueno, se enamoraron los dos, y dice que él convino en quedarse a vivir en la casa de aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Séfora. Ella tuvo un hijo y Moisés le puso por nombre Gersón, pues razonó: soy un extranjero en tierra extraña. Fíjense, de venir de las alturas por aquí, en la guanábana de la vida, todo bello, a pasar a ser un extranjero arrimado en la casa del suegro. ¿Se fijan? Bueno, resulta que Moisés pudo comenzar a entender, o mejor dicho, percibió de parte de Dios las cosas de una manera correcta. A pesar de haber sido criado en un ambiente donde no le faltaba nada, un ambiente donde él era el que gobernaba, pasó a vivir en la casa del suegro arrimado, donde no tenía nada, sino que el suegro le dijo: bueno, no sé, ¿qué puedes hacer? Si quieres, ponte, agarra ahí esas 50 ovejas y llévatelas ahí a buscar el pasto por ahí, para que hagas algo. Cuando él era el que mandaba, cuando él era, ay, se apagó cuando él era quien gobernaba y él era el que decía quién trabajaba qué y qué hacía cada quien, ¿sí? Pasó de ser el quien gobernaba a que el suegro lo mandara a él, a que el suegro ahora le dijera: mire, si usted quiere ganarse el pan, si usted quiere ganarse la oportunidad de comer algo y de vivir en mi casa, usted no va a vivir gratis, usted tiene que ponerse a trabajar y vas a hacer esto, me vas a cuidar mi oveja. ¿Qué le parece a usted eso? Usted ve cómo la gente puede caer de por ahí de las alturas el día siguiente, meterse un batacazo y está pasando trabajo. Pero fíjense, todo tenía un propósito. ¿Qué tenía que desaprender ahora Moisés? Moisés había vivido 40 años en Egipto rodeado de los placeres, pero ahora le tocaría vivir 40 años en el desierto. Y en esos 40 años el Señor lo llevó a que desaprendiera. Ustedes saben que nosotros tenemos que desaprender muchas cosas, muchas mañas. Desaprender, por ejemplo, las influencias que le habían rodeado en Egipto. No, aquí no tenía nada influyente, aquí no conocía a nadie. No le podía decir: tranquilo, yo conozco a fulano de tal, ese me la mueve, ese es amigo mío, dile que vas de mi parte. Ahí no le podía decir porque no era con la oveja nada más. No le podía decir una oveja, no, nada. Ya sus influencias se murieron, ya no tenía nadie que acudir, nadie podía hacer la segunda. Ahora tenía que él depender de Dios solamente. ¿Qué le parece eso? Después que conocía a los gobernantes, a los generales y a los jefes de los batallones de Egipto, no le faltaba nada. Tuvo que desaprender todo lo relativo a su elevada posición como nieto del rey. Ya no era aquí el nieto del rey, él era el yerno de Yetro, que era un tipo que era pastor ahí, era sacerdote, y él tenía que, vivir sujeto a su suegro. ¿Qué iba a hacer? No tenía por dónde coger. Ya él no era el nieto del rey. Ya él no le servía nada decirle a otros pastores: tranquilo, que yo te hago el favor. A mí me conocen todos en Egipto. Hasta las puertas se le cerraron en Egipto, pero estaban buscando. Tenía que desaprender acerca del libertinaje en Egipto. Miren, yo no sé, yo creo que la manera más cercana que nosotros podemos tener para entender cómo son los libertinajes de la gente que tiene mucho dinero, de la gente que son supermillonarios, que tienen todo lo que quieren. Uno ve los hijos de las personas que son famosos o los artistas de Hollywood. Usted lo ve. La vida, como ellos no, todo lo pueden tener así tan fácil, la vida se le convierte en un libertinaje, todo lo pueden tener. Bueno, Moisés tuvo que desaprender ese tipo de cosas. Ya él no tenía nadie que le sirviera, no tenía la rumba, los amigos. Olvídese de eso.
Tenía que desaprender todas estas cosas porque te tocó el tiempo del desierto, Moisés. Tenía que desaprender del refinamiento y la cultura egipcia. Por ejemplo, en Egipto, yo te aseguro que él comía en esos platos labrados con oro purísimo, con todos los dibujos, ¿verdad?, hechos por los mejores orfebres de Egipto. Aquí tenía que comer una totuma y una concha de plátano. Eso es lo que había, si quería. Y tenía que fregar su plato. Es decir, tenía que desaprender todo este tipo de cosas que a él lo está. Fíjate que no eran unas cuestiones perjudiciales, pero que no le servían para nada en medio del desierto. Tenía que también desaprender acerca de los hábitos y el carácter. ¿Cuántos hábitos pudo haber tenido Moisés en su vida ahí? O sea, habituado a cosas muy buenas, habituado a cosas muy placenteras, y quizás a lo mejor haya desarrollado un carácter soberbio, quién sabe, un carácter de eso de que nadie le podía decir nada, que era como, son personas que tenían buena posición, son personas que, bueno, para tratarlo, mire, hay que pedir una audiencia, ¿no? Y agarraron la buena. No, si lo agarras de buena, de repente te atiende, porque si no, del resto, son personas que tratan a otra. A lo mejor Moisés era así, a lo mejor trataba a la persona: Moisés, quería hablar contigo. ¿Qué te pasa a ti, chico? ¿Cómo tú te vas a acercar a mí de esa manera? Déjame tranquilo, déjame en paz, estoy estresado. Me imagino que era una persona así. Bueno, tuvo que desaprender toda esa cantidad de cosas que no le servían de nada en el desierto. Y tuvo que desaprender las cuestiones de ser admirado. Ya no había nadie que lo admirara y que le dijera: oye, Moisés, ese traje me imagino que es nuevo. De verdad que tú eres tan poderoso en palabras, tan sabio. Como andar con las ovejas. ¿Qué le podía decir a la oveja? Lo único que le podía decir era la máxima señal de admiración. Bueno, tuvo que dejar toda esta cantidad de cosas que no fueron por 3 días. Los pastores tenían un trabajo bien complejo. Un trabajo bien complejo en el cual tenían que aprender muchas cosas. Ahora, ¿qué cosas aprendió Moisés en el desierto? Primero, aprendió a tener comunión con Dios. Mire, hermano, yo no sé si usted está pasando, o usted se siente, o se identifica, o hace algún tipo de paralelo de lo que estemos pasando nosotros como venezolanos, o usted particularmente en su familia, o usted como ciudadano de Caracas, Venezuela. Si usted se identifica con un desierto que esté pasando, y si usted en realidad está aprendiendo a tener comunión con Dios, y eso lo impulsa a tener comunión con Dios. A Moisés lo impulsó a tener comunión con Dios. ¿Con qué más iba a hablar? ¿Ve cómo el Señor tiene que meterlo a uno en la soledad, en la tristeza, para que usted busque y se acuerde que existe un Dios? Tuvo que aprender a tener comunión con Dios, tuvo que aprender a ser paciente, a tener paciencia, a esperar. Paciente con los demás, con las ovejitas, hay que tener muchísima paciencia. Los pastores, uno se lo imagina que iban, agarraban a las ovejitas y se las llevaban aquí mismo y le llevaban a comer pasto y más tarde se devolvían para la casa. No, resulta que el pastorear ovejas en esa época, el asunto requería de meses. Probablemente le correspondía llevar la oveja a comer, y los pastos más verdes y frescos estaban a kilómetros, y tenía que pasarse 1 mes o 2 meses o hasta 4 meses en ir a alimentar a la oveja y regresar a su casa. ¿Se fijó? Paciencia. Las ovejas tampoco es que son muy inteligentes, las ovejas se iban para allá, se iban para acá, entonces tenía que tenerle paciencia a su oveja para no maltratarle y caerles a patadas. No, ya no podía hacer lo que hacía en Egipto. Tuvo que aprender a ser humilde. Y la humildad, usted sabe que la humildad es una característica de los hijos de Dios que encierra muchísimas otras aristas, tiene muchísimas otras ramificaciones. La humildad de colocarse a la altura de otra persona, de no creerse más que los demás, de no creerse que se la saben todas, de no juntarse solamente con personas importantes en pro de un interés personal, sino que hace alianza también con los humildes, sabiendo que los demás necesitan también, y que no se cree la gran cosa, del último chupi chupi.
Eso es humildad y es una característica necesaria para los hijos de Dios para aprender en el desierto. Y aprendió a ser servicial. Ya él no podía, él no vivía para sí. Ya él tenía que vivir para esas ovejas, porque si no el suegro le quitaba las cosas. Entonces tenía que atender las ovejas y regresar con esas ovejas multiplicadas y gorditas. Entonces quizá una ovejita se partió la patica, él tenía que ponérsela, entablillársela, cantidad de cosas al servicio de otras personas. Aprendió a ser servicial. Aprendió también a esperar en Dios. Esperar en Dios yo sé que no es nada fácil. Y él aprendió a esperar. Ay, ¿hasta cuándo, Señor? Yo no sé si a usted le pasa que ore y ore. Ay, Señor, yo creo que tú te olvidaste de mí. Ya tengo 5 días orando por esto, como que si fuera una eternidad. Y entonces tiene que ser el Señor le responde. Hay que esperar en Dios. Moisés tuvo que esperar en Dios y tuvo 40 años en el desierto. 40 años. Aprendió a enfrentar los problemas con firmeza. Ya no era con un mandato férreo así como rey, sino a enfrentar los problemas sin maltratar a otra persona, asumiendo responsabilidades, ya no salió huyendo ante los problemas. Aprendió a enfrentar muchas cosas gracias al desierto. Aprendió también a guiar a las personas, guiando las ovejas. Él aprendió cómo seguía una manada, un rebaño. De hecho fue el libertador de más de 2 millones de personas, se lo llevó él por todo el desierto. El Señor está enseñando en medio del desierto. Y aprendió a utilizar los recursos más sabiamente. Yo no sé si usted ha aprendido durante este tiempo a utilizar los recursos ahora. Ya uno agarra, ¿usted sabe cómo hace uno con la mantequilla? Se compra la mantequilla y para echarle mantequilla a un pan, agarra un palillo de dientes. Para gastar así con un cuidadito. Entonces va para rendir. Pero hemos aprendido ahora a estirar los recursos. Estamos aprendiendo ahora que las cosas no se botan, que entonces cuando el arroz, ay, ya no quiero más arroz, entonces botaban el arroz. Ahora ya no botan el arroz, como 20.000 bolos. Entonces ya la gente no bota el arroz. ¿Qué nos ha enseñado el desierto? ¿Qué estamos aprendiendo nosotros en el desierto? Moisés aprendió allí a utilizar los recursos. No es fácil estar metido en un desierto, hermano. En un desierto no hay agua. Principal factor. No hay agua abundante. Es decir, que usted si consigue agua, tiene que el agua tomársela con cuidadito y luego no botarla. Hemos hecho un baño ahorita y bota todo el agua. No puede, porque si no se muere de sed. No consigue agua después en 3 días, en 5 días se muere de sed. Tiene que administrar las cosas. En un desierto no es que las provisiones son abundantes. No. Tiene que manejar las cosas con suma cautela para que los recursos rindan. ¿Será que nosotros estamos aprendiendo en este desierto, chicos? Más vale, ¿verdad? Más no vale. Ahora fíjense lo que el Señor saca del desierto. Mire cómo surge un líder de este desierto. En Hechos 7:35, el mártir Esteban está hablando precisamente de Moisés y dice allí: a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y juez. A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios, señales en tierra de Egipto, en el Mar Rojo, en el desierto por 40 años. Entonces, ¿de dónde surgió este Moisés que ya no era este hombre petulante, alzado, orgulloso, prepotente, que mató a un egipcio porque él pensaba que esa era la manera de arreglar las cosas? Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba desde el monte Sinaí. Y número 12:3 dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Qué le parece esa característica a Moisés? Fíjense, al principio usted pensó que Moisés era manso en Egipto. Moisés era un peleón. Moisés salía a luchar. Bueno, por lo menos los historiadores antiguos del primer siglo, como Flavio Josefo, dicen que Moisés fue frente a un ejército para algunas conquistas, enviado por Faraón. Entonces, Moisés era un tipo guerrero. Pero ahora, número 12:3 dice que Moisés era un hombre manso.
¿Y usted sabe a quién se le asigna también este tipo de características de los hombres que caminaron sobre la tierra? A Jesucristo. Dice el Señor Jesucristo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Será que el Señor nos está enseñando algo como mansedumbre, chicos? Aquí en medio de este desierto, ¿qué le parece a usted? Más nos vale aprender, ¿verdad? Ahora fíjense, nosotros estaremos aprendiendo. Nosotros enfrentaremos la actitud con la actitud ante los problemas de la vida. Será así como don Ramón Landáez. No, mentira, don Ramón Valdés. ¿Será así? O nosotros tendremos una actitud, estaremos aprendiendo a tener una actitud más positiva, una actitud más confiada, una actitud de mayor fe ante la vida, ante lo que estamos enfrentando. Fíjense, 1 Pedro 6, 1, 6 y 7 dice: esto es para ustedes motivo de gran alegría, de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. ¿Cómo que qué le pasó al apóstol Pedro, vale? Y que es motivo de gran alegría que nosotros tengamos que sufrir, de que fuéramos masoquistas. Bueno, resulta que no se trata de masoquismo, porque él nos explica, él dice que el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, el oro que después no va a servir para nada, se acrisola en el fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revela. O sea, ¿cómo es que el Señor utiliza todos los problemas que nosotros estamos viviendo y todas las escaseces y todas las angustias y todas las preocupaciones por las cosas que están pasando y que nosotros tengamos miedo y temor? ¿Cómo el Señor está utilizando esto para acrisolarnos? La cuestión es que si nosotros no nos dejamos meter en el fuego, o si menospreciamos las pruebas, entonces esto va a ser estéril, esto no va a servir para nada. El asunto es que nosotros estemos conscientes de que las pruebas que podamos estar pasando nosotros puedan servirnos para que nuestra fe sea fortalecida. ¿Sabe cuál es nuestra fe? No? La fe nuestra está fundamentada en ¿quién? En Jesucristo, en su palabra, en sus promesas. En eso está fundamentada nuestra fe. Nuestra fe estará fundamentada en el dólar. Bueno, hay gente que tiene la fe fundamentada en el dólar, porque usted lo escucha diciendo: hermano, el Señor reprenda al diablo. ¿Tú sabes cómo amaneció el dólar hoy? Ay, no, aquí no fregamos. Provoca decir: ¿tú sabes cómo amaneció Jesucristo sentado en el trono igualito, gobernando? ¿Quién lo quita de ahí? Nadie. Hermano, yo no dependo del dólar, aunque nos afecta, sí, nos afecta a todos. Nosotros no somos unos extraterrestres que vivimos en Narnia, una ciudad paralela, un mundo paralelo. No. Nosotros vivimos también en Caracas, Venezuela, ¿sí? Vivimos las mismas dificultades, pero nosotros tenemos a quién sostenerlo, nosotros tenemos de quién agarrar, nosotros tenemos una esperanza, una fe. ¿Ves? No podemos estar metidos como el mundo también en la misma ola. ¿Aprenderemos nosotros a tener mayor comunión con Dios como hizo Moisés? O nosotros agarraremos aquí estas dificultades para reforzar nuestro negativismo, para decir: yo te lo dije, eso fue una profecía, que nosotros aquí todos nos íbamos a morir. ¿Será que nosotros estaremos tomando este tipo de cosas para nosotros reforzar el negativismo que traemos del mundo? Primera Tesalonicenses, mire como dice este pasaje bien amplio, después usted lo puede leer en su casa con toda calma. Dice allí, Primera Tesalonicenses 5, 18 a 24. En la versión Dios habla hoy, y le ponemos diferentes versiones porque es la manera como ustedes, como nosotros, todos podemos sacarle mayor provecho, pues, tenerla como más fácil de entender. Mire cómo dice: estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios por todo. O sea que usted le va a dar gracias a Dios cuando se esté cepillando los dientes con jabón azul. Padre, gracias porque me estoy cepillando los dientes. Aleluya. Sí. Precisamente de eso es lo que trata el apóstol Pablo. Dice: den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes, que ustedes sean agradecidos. Como creyentes en Cristo Jesús, no apaguen el fuego del Espíritu.
O sea que si nosotros somos unas quejas andantes, apagamos el fuego del Espíritu. Sí. Y fíjate que nosotros somos los que, él dice, no apaga el fuego del Espíritu. Nosotros somos los que podemos apagar el fuego del Espíritu. No creyendo, dudando, quejándonos, quedándonos ahí metidos en la cosa, como que si todo se derrumbó. Y dice, no desprecien el don de profecía. Sométalo todo a prueba, retengan lo bueno. Para la gente, esto que no desprecien el don de profecía, no es que el Señor me dijo que te dijera, ese es otro tipo de cosas. Pero está bien, eso también es parte de esto. Pero aquí se refiere más que todo es a la predicación de el mensaje de la palabra de Dios. Porque en medio de la prueba hay personas que dicen, este se volvió loco, yo no voy más para esa iglesia porque lo que está hablando no sé qué, él no está viendo lo que estamos viviendo. Mira, cosas como esa. El Señor dice, en medio de la prueba, no desprecies la profecía o la palabra de Dios, o lo que el Señor está mandando a hablar, o lo que el Señor está hablando, no lo desprecies. Retén lo bueno y desecha lo malo, retén lo bueno. Eso es lo que te puede ayudar a sostenerte. Apártense de toda clase de mal. Entonces, este desierto nos está ayudando a nosotros a apartarnos de toda clase de mal. O estamos nosotros afianzando conductas, mañas, malos hábitos en medio del desierto. Apartarse de toda clase de mal es apartarse de la maldad y aprovechando los momentos de dificultad. Oye, orar más al Señor y buscar más de su presencia. Aprovechar los momentos de desierto. Que Dios mismo, el Dios de paz, y fíjate, en vez de decir aquí, él pudo haber dicho, el apóstol Pablo, el Dios mismo, el Dios de todo poder, el Dios mismo, el Dios de la vida, pero es como dice el apóstol Pablo, el Dios de paz. Porque el Dios de paz, la paz de Dios es la que nos puede sostener, hermano, en medio de una dificultad tan tremenda y que nosotros podamos seguir firmes hasta que Cristo venga, como dice allí. El Dios de paz los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sin defecto alguno para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y Él cumplirá todo esto. Ahora, ¿dónde está basada ahí nuestra esperanza según ese versículo? ¿En qué evento? En la segunda venida de Cristo. Eso es nuestra esperanza, eso es su esperanza. ¿Quién le puede quitar esa esperanza a usted? Cristo viene a buscarlo. ¿Quién le puede quitar esa esperanza a usted? Que se muera. Ni que se muera, porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué? La escasez, la angustia, la muerte, la desnudez, el peligro. Dice que ni la muerte, ni la vida, ni la desnudez, ni el peligro, ninguna cosa creada por la parte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, como reflexión final, mire, nosotros tenemos que hacernos unas preguntas. ¿Estamos nosotros aprendiendo humildad en medio de este desierto? A lo mejor nosotros no tenemos alzadito, ¿no? De esto tú sabes que nosotros creíamos que tenemos todo bajo control y está nada, tranquilo que yo tengo mi camioneta, no te preocupes, yo tengo plata en el banco y ahorita estamos quebrados. ¿Será que eso nos enseñó a tener humildad? A depender y a buscar que también otra persona nos pueda ayudar. A lo mejor recibimos ayuda de una persona que tú dices, pero fulanito me dijo, que yo pensaba que se estaba muriendo de hambre fue el que me ayudó. ¿Será que estamos aprendiendo humildad con esto? ¿Estamos aprendiendo amor? ¿Amarnos unos a otros? ¿Será que estoy amando a mi enemigo? ¿Orando por mi enemigo? ¿Bendiciendo al que me maldice? ¿Estamos aprendiendo eso en medio de este desierto? ¿Estamos aprendiendo respeto? El respeto de respetar al negrito, al blanquito, al altico, al bajito, al gordito, al flaquito, al chavista, al opositor, al santero, al católico. Estamos aprendiendo a respetar a la gente. Esto es fundamental, hermano. Los hijos de Dios somos respetuosos de la posición y de la creencia de cada quien. Respetamos. Claro, eso no quita que nosotros hablamos la verdad. Hablamos la verdad de la Biblia, pero nosotros respetamos. Si un hombre se cree mujer, bueno, lo respetamos, ¿cuál es el problema? Es su cuerpo, es su vida. Pero yo le digo la verdad, mira, Cristo, la palabra del Señor dice esto, pero lo respeto. ¿Ves? No lo desecho ni lo respeto. Estamos aprendiendo nosotros tolerancia, paciencia, no está diciendo sino paciencia. Más vale que nosotros estamos aprendiendo esto, ¿verdad? Estamos valorando lo que sí tenemos y no llorando por lo que no tenemos.
A lo mejor no estamos centrados. Padre, Señor, ¿cómo tú vas a permitir que a tu hijo se le dañe el Nintendo? ¿Cómo ahora yo para jugar Candy Crush? No. ¿Por qué usted no valora lo que sí tiene? Usted tiene salud. Usted tiene sus dos manitos, tiene sus dos piecitos, puede respirar. Usted respira así, ay, sabroso, respira. Usted puede llegar a su casa y tomar un vaso de agua. A lo mejor es lo único que tiene, pero se tomó un vaso de agua. O sea, le pasó por la garganta, pues tiene todavía una boca para degustar. Hay tantas cosas que tenemos y nosotros nos concentramos en lo que no tenemos. En medio de la dificultad del desierto, podemos nosotros, en medio de estas dificultades, consolar a otros con el Evangelio, o nosotros nos metemos igualito en la misma. Oh, tienes razón, esto, olvídate, nosotros tenemos que irnos. Hazme una segunda ahí, así me voy también contigo. O consolamos a otra persona con el Evangelio. ¿Será que estamos aprendiendo también a utilizar los recursos con más sabiduría? A utilizar la mantequilla con el palillo de dientes. Hemos aprendido también liderazgo ahorita, en medio del desierto. ¿Sabes que Moisés aprendió a liderar, liderando a las ovejas? Y a raíz de eso pudo liderar un pueblo de 2 millones o 3 millones, no sé. ¿Será que usted puede levantarse? Y no digo líderes, porque la iglesia tiene sus líderes, está bien. Pero usted sabe que usted es líder en algún lugar. ¿Será que cuando las personas en su familia se reúnen con toda la incertidumbre, ay, este año yo no sé, niño Jesús, ¿cómo vamos a hacer las hallacas? Y usted no se levanta ahí a liderizar y dice, no, mira, no te preocupes, podemos hacer tal cosa, ¿y qué te parece? Usted se puede levantar a liderizar trayendo un cambio de atmósfera, una cuestión. Liderizar. Y lo más lamentable de esto, de todas estas cosas que hemos estado conversando, fíjense, es que Moisés aprendió. Moisés fue un tremendo alumno que tuvo el Señor. Mire lo que le quiero compartir. Hermano, Moisés aprendió. Moisés tomó todas las cosas que el Señor le colocó, que era el desierto, la pasadera de trabajo, a lo mejor pasando sed, ya no tenía las fiestas que tenía en Egipto, ya no tenía todos los recursos que tenía, ya nadie lo reconocía, ya nadie lo admiraba, y Moisés pudo aprender y salió un tremendo líder de ahí. ¿Sabe lo doloroso? Que la mayoría del pueblo, 2 millones o 3 millones de personas, no sé cuánto, no aprendieron. Tuvieron con Moisés tuvo sus 40 años en el desierto, y después de eso fue 40 años en el desierto con las otras personas. Y usted sabe que las personas salieron raspadas, ninguno aprendió, salvo 2 personas, Josué y Caleb. Usted sabe, tú no volvías ahí. La mayoría de la gente no sabe lo que hacía. Se quejaba, maldecían a Moisés. Moisés le decía, tranquilo, hermano, el Señor tiene el control. Hombre, ¿qué control? Nada. El Señor no trabaja para acá para matarnos. Tú lo querés, tú no estás viendo los hijos de nosotros. Así reaccionaba la gente. La mayoría de la gente, ¿sabe lo que hacían? Se apartaron de Dios. Se fueron de la iglesia, ¿no? Lo equivalente ahorita a irse de la iglesia, a olvidarse de Dios. ¿O saben lo que hicieron? Hicieron un becerro de oro. Después que el Señor le abrió el mar rojo para que ellos pasaran, le dijeron, no, hagamos un Dios aquí, un becerro de oro, chicos, porque tiene que ser un Dios que nosotros lo veamos para seguirlo. ¿Qué le parece eso a usted? La mayoría de la gente lo que hacía era quejarse contra Moisés y contra Dios, diciéndole, no, estamos cansados, ese maná, todo el tiempo comiendo maná en la mañana, maná en la tarde. Queremos carne, quejándose de lo que el Señor estaba dando. Si usted fuera Dios, ¿cómo se sentiría con eso? Bueno, el Señor permitió que toda esa generación se murieran en el desierto. ¿Sabe que la mayoría se murió en el desierto? Murieron. El Señor dijo, mire, voy a esperar que se mueran hasta el último para meter usted a la tierra prometida. Se salvó la más Josué y Caleb. Voy a esperar que todos se mueran. Ahí van a perecer en el desierto, quejándose, amargados. Ahí van a perecer en la miseria. Ahí van a estar. ¿Qué le parece a usted por la situación que nosotros estamos pasando? ¿Y qué le parece a usted si el Señor a nosotros nos está pasando por aquí por una prueba? ¿Y cómo le parece a usted si nosotros le salimos con esa al Señor? ¿Cómo le parece a usted que el Señor va a reaccionar contra nosotros?
¿Será que nosotros vamos a salir muertos de este desierto? ¿No vamos a quedar en este camino? ¿Será que nosotros vamos a aprender y estamos aprendiendo lo que el Señor quiere enseñarnos? ¿Será que nosotros estamos dejando atrás las malas costumbres, aprovechando este momento para pedirle, para decirle al Señor, Señor, nosotros fuimos unos botargatas, ¿vale? Fuimos unos malvados contigo. Y no estamos utilizando el momento para decir, reclamando las promesas del Señor. Ay, no, si tú dijiste, Señor, que me ibas a bendecir, así como que nosotros somos Moisés. Cuando nosotros tenemos que estar pasando por un tiempo de dificultad que lo provocamos todos nosotros, todos los venezolanos, tenemos nuestra responsabilidad en esto, todos, sin excepción. Uno más que otro, pero todos estamos mezclados aquí. Entonces nos levantamos uno, echarle la culpa a otro, cuando nosotros deberíamos agarrar un momento y, oye, voltear nuestra mirada hacia arriba y decirle, oye, Señor, perdóname. ¿Dónde nos perdimos nosotros? ¿Dónde perdimos el rumbo, la brújula? Ayúdanos a reencontrarnos contigo. O nosotros pereceremos en este desierto. No podemos perecer en este desierto. Tenemos que salir como Moisés. Tenemos que salir como Josué y Caleb, que si vieron la bendición, que si vieron la tierra prometida, que vieron la mano de Dios. Dios está esperando que se murieran los quejumbrosos. Y les decía a Josué y Caleb, mire, ustedes dos, con todos los nuevos, la generación nueva, a ustedes yo les voy a mostrar mi mano, mi obra. Pero ¿sabes? Después que vieron ellos más adelante, porque si tienen que seguir leyendo allí, vieron cómo se derrumbaron unas murallas gigantescas con que ellos le dieron 7 vueltas. El Señor les mostró a ellos después su mano y su poder. Entonces no es para que ustedes y yo nos quedemos aquí quejándonos, hermano, y utilicemos este tiempo de dificultad en el cual nuestro país sí estamos, de verdad, estamos rodeados de unas tinieblas tremendas. Nuestro país está arropado por una tiniebla, por una oscuridad densa, pero que en medio de esta oscuridad usted es la luz. En medio de esta oscuridad usted es quien se tiene que levantar a llevar la esperanza a la persona que no tiene esperanza, a su familiar, que en este momento su familiar, mira, hay gente que está peor que usted, porque usted estará pensando hoy en muchas cosas que le hagan falta y a lo mejor en algún tipo de dificultad que está enfrentando, pero hay un familiar suyo que no tiene ni siquiera a Cristo, personas que están pensando en quitarse la vida, pero usted tiene esperanza. Cristo lo tiene sostenido usted y Él no lo va a soltar. ¿Sí? Bien, para finalizar, por favor, incline su rostro ahí. Primero despiértese. Despiértese bien, despierto ahí. Incline su rostro, cierre sus ojos. Y delante de Dios, dígale al Señor lo que usted quiere que Él haga en medio de este desierto. Y tiene que ser una petición en concordancia con su voluntad. Si el Señor nos permitió que nuestra nación esté pasando por una dificultad tan tremenda, financiera, política, moral, y nosotros estamos viviendo en esta época, en este tiempo, es para algo, y queremos que el Señor lo utilice esa circunstancia para limar en nosotros la maldad, para arrancarnos de raíz el pecado que a nosotros por tanto tiempo se ha enseñoreado en nuestra vida. Tienen que quedar, Señor, en el nombre de Jesús, tienen que quedar las malas mañas en el desierto. Nosotros queremos salir de este desierto, Padre amado, como Josué y como Caleb, fortalecidos, Señor, con nuestra fe cada día más ferviente y acrecentada, Señor, más fuerte. Queremos, Señor amado, pedirte en el nombre de Jesucristo, Señor, no que cumpla mis deseos como si tú fueras el genio de la lámpara de Aladino, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, que tú cumplas tu voluntad en mi vida en medio de esta dificultad. Que tú me enseñes lo que yo tengo que aprender, Señor, y me ayudes a tener un corazón como Moisés, como Josué y como Caleb, un corazón dispuesto, un espíritu dispuesto, Señor, a escucharte y a aplicar lo que tú quieres que apliquemos para que mi vida cambie. Yo quiero que mi vida cambie, yo no quiero seguir siendo el mismo, Señor. Y te ruego en el nombre de Jesús, Padre, que después que hayamos pasado por estas cosas, Señor, tú me uses para bendecir a este pueblo, Señor, para bendecir a esta nación. Señor, no es posible que tú hayas dado tanta riqueza, tantos recursos a una tierra
y esa misma tierra, la gente de esta tierra, Señor, lo hemos derrochado, Señor, lo hemos malbaratado, hemos hecho lo que nos ha dado la gana. Perdónanos, ayúdanos y ayúdanos no solamente a reflexionar, sino a rectificar, Señor, y a nuevamente dirigirnos, Señor, al camino, a la senda estrecha, a la senda que va de tu mano, Señor. Padre, nosotros unidos en esta congregación queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú nos uses a nosotros como lumbreras, Señor, como luz en medio de esta oscuridad, en medio de estas tinieblas. Nos ayuda para nosotros llevar esperanzas a otros, Padre, y que tú bendigas este lugar, Padre amado, que este lugar sea un oasis en medio de este desierto, en medio de esta avenida Páez que está tan convulsionada, Señor. Este lugar sea un oasis de paz y una luz de esperanza, Señor, para tantas personas que se encuentran en problemas, Padre. Queremos darte gracias por lo que haces en nuestro favor y adorarte, Señor, en el nombre de Jesús.